a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis súper bien. Y vamos con el penúltimo vídeo especial mes de Halloween. Hoy os traigo un vídeo, no es de los Warren, pero es de una serie que hay en Netflix. Creo que a muchos ya os sonará, muchos la habréis visto y tal. Y se trata de Dahmer, Jeffrey Dahmer. No sé si la habréis visto, ¿no? Pero es de un asesino en serie. No voy a dar muchos detalles, sí que os puedo decir que la serie está hecha prácticamente, si no al 100% real, al 99% real de lo que pasó en la realidad. O sea, estamos hablando de un porcentaje bastante alto. Yo este caso lo sabía por un programa que hacen en TEN, que es de asesinatos, pero no me acuerdo si es de Asesinos de América o algo así, o de asesinos en serie. Y tengo que decir que la verdad, chapó. Realmente chapó porque es brutal. Así que nada, otra cosa que os tengo que decir. He tenido que suprimir muchísimas cosas porque si no el vídeo se iba a hacer eterno y aún así es largo, no voy a decir palabrotas, largo, porque intentas suprimir cosas, pero es que hay cosas que no puedes quitarlas, entonces brutal, lo vais a ver, es brutal, o sea, me lo he currado bastante y sí que os tengo que decir que si me he dejado algo, lo diré al final del vídeo, más que nada para que lo sepáis, porque tampoco sale todo en la serie. Sí que es verdad que es muy exacta la realidad, pero es lo que hay. Así que nada, os dejo con el asesino en serie Jeffrey Dahmer. Dentro vídeo. Nacido el 21 de mayo de 1960, Jeffrey Lionel Dahmer fue un muchacho educado y introvertido del norte de Estados Unidos que comenzó a experimentar problemas de conducta hasta su adolescencia, cuando sus padres se divorciaron. Tras perder la oportunidad de estudiar en la universidad o mantenerse en el ejército estadounidense debido a su alcoholismo, Dahmer se convirtió en un adulto solitario, lleno de traumas e ideas peligrosas. Desde una edad temprana, Dahmer manifestó su interés por los animales muertos, fascinación que pudo haber comenzado cuando, a los 4 años, vio a su padre sacar huesos de animales de debajo de la casa familiar. Según Lionel, a Dahmer le emocionaba el sonido que hacían los huesos y empezó a preocuparse por estos. De vez en cuando buscaba más huesos debajo y alrededor de la casa familiar y exploraba los cuerpos de los animales vivos para descubrir dónde se encontraban sus huesos. En 1968, la familia se trasladó a un domicilio en el municipio de Bath, en el condado de Summit, Ohio. El tercero en 2 años y el sexto de los Dahmer desde que se casaron. La casa se encontraba en un terreno de 1 acre en medio del bosque, con una pequeña cabaña a poca distancia donde Dahmer comenzó a coleccionar insectos grandes como libélulas y polillas y esqueletos de animales pequeños como ardillas y tamias. Algunos de estos restos se conservaron en frascos de formaldehído y se guardaron en la cabaña. 2 años más tarde, durante una cena en la que la familia se encontraba cenando pollo, Dahmer le preguntó a Lionel qué pasaría si los huesos de este se pusieran en lejía. Lionel, complacido por lo que creía que era la curiosidad científica de su hijo, le demostró cómo blanquear y conservar de forma segura los huesos de los animales. Dahmer incorporó estas técnicas de conservación a su colección de huesos y también empezó a recoger animales muertos, incluso atropellados, que diseccionaba y enterraba junto a la cabaña y colocaba ocasionalmente los cráneos sobre cruces improvisadas. Desde su primer año en el Instituto Reverie, Dahmer fue visto como un paria. A la edad de 14 años había empezado a beber cerveza y alcoholes fuertes a las horas del día, que ocultaba con frecuencia dentro de la chaqueta que llevaba en la escuela. Cuando llegó a la pubertad, Dahmer descubrió que era homosexual,
No se lo dijo a sus padres. Al principio de su adolescencia, tuvo una breve relación con otro adolescente, aunque nunca tuvieron relaciones sexuales. Según admitió posteriormente Dahmer, empezó a fantasear con dominar y controlar a una pareja masculina completamente sumisa a principios o a mediados de la adolescencia, y sus fantasías masturbatorias evolucionaron gradualmente hasta centrarse en los pechos y torsos del foco de sus fantasías, que se fueron entrelazando con la disección. Cuando tenía unos 16 años, Dahmer concibió la fantasía de dejar inconsciente a un joven corredor que le resultaba atractivo y luego hacer uso sexual de su cuerpo. En una ocasión, Dahmer se escondió entre los arbustos con un bate de béisbol para acechar a este hombre. Sin embargo, ese día concreto no pasó por allí. Dahmer admitió más tarde que este fue su primer intento de atacar y someter a un individuo. En mayo de 1978, Dahmer se graduó en el instituto. Unas semanas antes de su graduación, uno de los profesores observó a Dahmer sentado cerca del aparcamiento de la escuela bebiendo varias latas de cerveza. Cuando el profesor amenazó con denunciar el asunto, Dahmer le informó de que tenía muchos problemas en casa y que el orientador de la escuela estaba al tanto de ellos. Esa primavera, Joyce y David se trasladaron de la casa familiar para vivir con unos parientes en Chippewa Forge, Wisconsin. Aunque Dahmer, recién cumplidos los 18, se quedó en la casa, el divorcio de los padres de Dahmer finalizó el 24 de julio de 1978 y, en consecuencia, a Joyce se le concedió la custodia de su hijo menor y el pago de una pensión alimenticia. Dahmer cometió su primer asesinato en 1978, 3 semanas después de su graduación. El 18 de junio, Dahmer recogió a un autoestopista de casi 19 años llamado Stephen Mark Hicks. Dahmer atrajo al joven a su casa con el pretexto de beber. Hicks, quien había hecho autostop con el objetivo de ir a un concierto de rock en Chippewa, aceptó acompañar a Dahmer a su casa con la promesa de tomar unas cervezas con este, quien tenía la casa para él solo. Según Dahmer, la visión de Hicks con el pecho desnudo de pie al lado de la carretera despertó sus sentimientos sexuales, aunque cuando Hicks empezó a hablar de chicas, sabía que cualquier insinuación sexual que hiciera sería rechazada. Tras varias horas de hablar, beber y escuchar música, Hicks quería irse y yo no quería que se fuera. Así confesó Dahmer, por lo que lo golpeó con una mancuerda de 4,5 kilos. Más tarde declaró que golpeó a Hicks 2 veces por detrás, mientras este estaba sentado en una silla. Cuando Hicks cayó inconsciente, Dahmer lo estranguló hasta la muerte con la barra de la mancuerda. Luego despojó la ropa del cuerpo de Hicks antes de explorar su pecho con sus manos, para luego masturbarse mientras estaba sobre su cadáver. Al día siguiente, Dahmer diseccionó el cuerpo de Hicks en su sótano para deshacerse de cualquier evidencia. En camino al basurero más cercano, la policía detuvo al sujeto y le preguntó qué es lo que transportaba en las bolsas negras de su auto. Él respondió que solo era basura. Volvió a la casa y enterró los restos en una tumba poco profunda en su patio trasero. Varias semanas después, desenterró los restos y separó la carne de los huesos para disolverlas en ácido y tirar posteriormente la solución por el retrete. Respecto a los huesos, los trituró con un mazo y los esparció por el bosque que había detrás de su casa. 6 semanas después del asesino de Hicks, el padre de Dahmer y su prometida volvieron a su casa, donde descubrieron que Jeffrey estaba viviendo solo. Ese agosto, Dahmer se matriculó en la Universidad Estatal de Ohio, con la esperanza de especializarse en negocios. El único periodo de Dahmer en la OSU fue completamente improductivo, en gran parte debido a su persistente abuso del alcohol durante la mayor parte de su estancia. En enero de 1979, a instancias de su padre, Dahmer se alistó en el ejército de los Estados Unidos. Realizó el entrenamiento básico en el fuerte de McClellan en Anniston, Alabama, antes de formarse como especialista médico en el fuerte de St. Houston en San Antonio, Texas, donde ocasionalmente
fue reprendido por intoxicación. En una ocasión, un caso de insubordinación hizo que todo su pelotón fuera castigado, lo que le valió a Dahmer una severa paliza por parte de sus compañeros de reclutamiento. El 13 de julio de 1979, Dahmer fue desplegado en Van Halder, Alemania Occidental, donde sirvió como médico de combate en el 2º Batallón, 6º Regimiento Blindado y 8ª División de Infantería. Según los informes publicados, en el primer año de servicio, Dahmer fue un soldado medio o ligeramente superior a la media. Debido al abuso del alcohol de Dahmer, su rendimiento se deterioró y en marzo de 1981 se le consideró inadecuado para el servicio militar y posteriormente fue dado de baja del ejército. Recibió una baja honorable, ya que sus superiores no creían que los problemas de Dahmer tenían el ejército fueran aplicables a la vida civil. El 24 de marzo de 1981, Dahmer fue enviado a Fort Jackson, Carolina del Sur, para ser interrogado y se le proporcionó un billete de avión para viajar a cualquier parte del país. Más tarde, Dahmer dijo a la policía que sentía que no podía volver a casa para enfrentarse a su padre, por lo que optó por viajar a Miami Beach, Florida, tanto porque estaba cansado del frío como en un intento de vivir por sus propios medios. En Florida, Dahmer encontró un trabajo en una delicatessen y alquiló una habitación en un motel cercano. Sin embargo, gastó la mayor parte de su salario en alcohol, lo que provocó que pronto fuera desalojado por falta de pago. Al principio, pasaba las tardes en la playa mientras seguía trabajando en la tienda de bocadillos, hasta que llamó por teléfono a su padre y le pidió volver a Ohio en septiembre de ese mismo año. Tras su regreso a Ohio, Dahmer volvió inicialmente con su padre y su madrastra, e insistió en que le delegaran numerosas tareas para ocupar su tiempo mientras buscaba trabajo. Siguió bebiendo en exceso y 2 semanas después de su regreso fue arrestado por embriaguez y alteración del orden público, y en consecuencia se le imputó una multa de $70 y una condena de 10 días de cárcel en suspenso. El padre de Dahmer trató sin éxito de desintoxicar a su hijo del alcohol. En diciembre de 1981, él y la madrastra de Dahmer lo enviaron a vivir a West Allis, Wisconsin, con su abuela, el único miembro de la familia a quien le mostraba algún tipo de afecto. Al principio, la convivencia de Dahmer con su abuela era armoniosa. La acompañaba a la iglesia, realizaba de buen grado las tareas domésticas, buscaba activamente trabajo y acataba la mayoría de las normas de la casa, aunque seguía bebiendo y fumando. A principios de 1982, Dahmer encontró empleo como flebotomista en el Centro de Plasma Sanguíneo de Milwaukee, donde mantuvo este trabajo durante un total de 10 meses antes de ser despedido. Dahmer permaneció en el paro durante más de 2 años, durante los cuales vivió con el dinero que le daba su abuela. Poco antes de perder su trabajo, Dahmer fue arrestado por exposición indecente el 8 de agosto de 1982 en el Parque de la Feria Estatal de Wisconsin. Se le observó exponerse en el lado sur del Coliseo, en el que estaban presentes 25 personas, incluidas mujeres y niños. Por este incidente fue condenado y multado por $50 más las costas judiciales. En enero de 1985, Dahmer fue contratado como mezclador en la fábrica de chocolate Ambrosia de Milwaukee, donde trabajaba de 11 de la noche a 7 de la mañana, 6 noches a la semana, con los sábados libres. Poco después de que Dahmer encontrara este trabajo, se produjo un incidente en el que otro hombre le hizo una proposición mientras estaba sentado leyendo en la biblioteca pública de West Allis. El desconocido le lanzó a Dahmer una nota en la que le ofrecía realizarle una felación, aunque Dahmer no respondió a esta proposición. El incidente despertó en su mente las fantasías de control y dominio que había desarrollado cuando era adolescente y comenzó a familiarizarse con los bares, los baños y las librerías gays de Milwaukee. También se sabe que robó un maniquí masculino de una tienda y lo utilizó brevemente para su estimulación sexual, hasta que su abuela descubrió el objeto guardado en un armario y le exigió que se deshiciera de él.
A finales de 1985, Dahmer había empezado a frecuentar regularmente las casas de baños que más tarde descubrió como lugares de relax. Pero durante sus encuentros sexuales se frustró al ver que sus parejas se movían durante el acto. Tras su detención declaró: "Me enteré para ver a las personas como objetos de placer en lugar de personas". Por ello, a partir de junio de 1986, administraba somníferos a sus parejas, que les daba mediante licor con sedantes, para luego esperar a que se durmieran para realizar diversos actos sexuales. Para mantener un suministro adecuado de esta medicación, Dahmer informó a los médicos de que trabajaba por las noches y requería las pastillas para ajustarse a ese horario. Después de unos 12 casos de este tipo, la administración de los baños revocó la filiación de Dahmer, quien, en consecuencia, empezó a utilizar las habitaciones de los hoteles para continuar con esta práctica. Poco después de que se le revocara la membresía de la casa de baños, Dahmer leyó un informe en un periódico sobre el próximo funeral de un hombre de 18 años, por lo que concibió la idea de robar el cadáver recién enterrado y llevárselo a casa. Según Dahmer, intentó desenterrar el ataúd del suelo, pero encontró el suelo demasiado duro y abandonó el plan. El 20 de noviembre de 1987, Dahmer, quien en ese momento residía con su abuela en West Allis, se encontró con un hombre de 25 años en Michigan, Steve Toomey, en un bar y lo convenció de que fuera con él al hotel, donde Dahmer había alquilado una habitación para la noche. Según este último, no tenía intención de asesinar a Toomey, sino que pretendía simplemente drogarlo y acostarse a su lado mientras exploraba su cuerpo. A la mañana siguiente, sin embargo, Dahmer se despertó y encontró a Toomey tumbado bajo él en la cama con el pecho aplastado y con moratones negros y azules. Además, le salía sangre de la comisura de la boca y los puños y un antebrazo de Dahmer estaban muy amoratados. Este posteriormente declaró que no recordaba haber matado a Toomey y más tarde informó a los investigadores de que no podía creer que esto hubiera ocurrido. Para deshacerse del cadáver de Toomey, compró una gran maleta en la que transportó el cuerpo a la residencia de su abuela. Allí, una semana después, separó la cabeza, los brazos y las piernas del torso. Luego fileteó los huesos del cuerpo antes de cortar la carne en trozos lo suficientemente pequeños para poder manipularlos. A continuación, Dahmer colocó la carne en bolsas de plástico para la basura. Envolvió los huesos dentro de una sábana y los hizo astillas con un mazo. Todo el proceso de desmembramiento le llevó a Dahmer aproximadamente 2 horas, para posteriormente deshacerse de todos sus restos, excepto la cabeza en la basura. Durante las 2 semanas siguientes al asesinato de Toomey, Dahmer conservó la cabeza de la víctima envuelta en una manta para luego hervirla en una mezcla de soy leche, en un esfuerzo para conservar el cráneo que luego utilizó como estímulo para la masturbación. Finalmente, el cráneo se volvió demasiado frágil por este proceso de blanqueamiento, por lo que Dahmer lo pulverizó y se deshizo de él. Tras el asesinato de Toomey, Dahmer comenzó a buscar activamente víctimas, la mayoría de las cuales se encontraba en bares gays o cerca de ellos, y a los que solía atraer a la casa de su abuela para posteriormente drogarlas antes o poco después de mantener relaciones sexuales con ellas. Una vez que dejaba a su víctima inconsciente con somníferos, los mataba por estrangulamiento. 2 meses después del asesinato de Toomey, Dahmer se encontró con un joven de 14 años llamado James Daxton. Dahmer atrajo al joven a su casa ofreciéndole $50 por posar desnudo para unas fotos. En su residencia de West Allis, la pareja mantuvo relaciones sexuales antes de que Dahmer drogara a Daxton y lo estrangulara en el suelo del sótano, para posteriormente dejarlo ahí durante una semana antes de desmembrarlo, de forma muy parecida a como lo hizo con Toomey. Para deshacerse de los restos del cadáver, los trasladó a un contenedor de basura, exceptuando el cráneo, que hirvió y limpió en lejía antes de que observara que se había vuelto demasiado frágil con este proceso, por lo que lo terminó pulverizando 2 semanas después.
El 24 de marzo de 1988, Dahmer conoció a un hombre bisexual de 22 años llamado Richard Guerrero, fuera de un bar gay llamado The Phoenix. Dahmer atrajo al joven a la residencia de su abuela, aunque el incentivo en esta ocasión fueran $50 para simplemente pasar el resto de la noche con él. A continuación, drogó a Guerrero con somníferos y lo estranguló con una correa de cuero, para posteriormente practicar sexo oral con el cadáver. Dahmer desmembró el cuerpo a las 24 horas de asesinarlo, tiró de nuevo los restos a la basura y conservó el cráneo antes de pulverizarlo varios meses después. El 23 de abril, Dahmer atrajo a otro joven a su casa. Sin embargo, después de darle a la víctima un café drogado, la pareja escuchó a la abuela de Dahmer llamar: ¿Eres tú, Jeff? Aunque su nieto respondió de una manera que hizo creer a su abuela que estaba solo, esta observó que realmente no lo estaba. Por ello, Dahmer optó por no matar a esta víctima en particular, sino que esperó a que quedara inconsciente para llevarlo al Hospital General del Condado. En septiembre de 1988, la abuela de Dahmer le pidió que se mudara, en gran medida por su forma de beber, su costumbre de llevar hombres jóvenes a su casa a altas horas de la noche y los malos olores que ocasionaba emanaban tanto del sótano como del garaje. Dahmer encontró un apartamento de una habitación en el 808 de la calle 24 Norte. Se trasladó a su nueva residencia el 25 de septiembre. 2 días después fue detenido por drogar y acariciar sexualmente a un niño de 13 años, al que había traído a su casa con el pretexto de posar desnudo para fotografías. El 30 de enero de 1989, Dahmer se declaró culpable de los cargos de agresión sexual en segundo grado y de seducir a un niño con fines inmorales. Aunque la sentencia fue suspendida hasta mayo, el 20 de marzo, Dahmer se ausentó 10 días del trabajo, una semana, durante los cuales se trasladó a la casa de su abuela. 2 meses después de su condena y 2 meses antes de su sentencia por la agresión sexual, Dahmer asesinó a su quinta víctima, un aspirante a modelo mestizo de 24 años llamado Anthony Sears, a quien conoció en un bar gay del 25 de marzo de 1989. Según Dahmer, en esta ocasión en particular, no buscaba cometer un crimen. Sin embargo, poco antes de la hora del cierre de esa noche, Sears simplemente empezó a hablar conmigo. Dahmer atrajo a este último a la casa de su abuela, donde ambos practicaron sexo oral antes de drogarlo y estrangularlo. A la mañana siguiente, Dahmer colocó el cadáver de la bañera de su abuela, donde lo decapitó antes de intentar desollarlo. Despojó la carne del cuerpo y pulverizó los huesos, que tiró a la basura. Según Dahmer, Sears le resultaba excepcionalmente atractivo y fue la primera víctima de la que conservó permanentemente alguna parte de su cuerpo. Conservó su cabeza y sus genitales en acetona y lo guardó en una caja de madera que luego colocó en su casillero de trabajo. Cuando se mudó a una nueva dirección al año siguiente, se llevó los restos allí. El 23 de mayo de 1989, Dahmer fue condenado a 5 años de libertad condicional y a 1 de reclusión en un centro penitenciario, con permiso para trabajar, a fin de que pudiera conservar su empleo. También se le exigió que se registrara como delincuente sexual. 2 meses antes de su salida programada del campo de trabajo, Dahmer salió de este régimen debido al inicio de su libertad condicional de 5 años. Al ser liberado, se trasladó temporalmente a la casa de su abuela en West Allis. En mayo de 1990 se mudó a los apartamentos Oxford situados en la calle 25 Norte de Milwaukee. Aunque estaba situado en una zona de alta criminalidad, Jeffrey Dahmer mató a 17 jóvenes entre 1978 y 1991. De estas víctimas, 12 fueron asesinadas en el apartamento 25 Street. Otras 3 víctimas fueron asesinadas y desmembradas en la casa de su abuela en West Allis. Su primera víctima fue asesinada en la casa de sus padres en Ohio y la segunda en el Hotel Ambassador de Milwaukee. Un total de 14 de las víctimas de Dahmer pertenecían a diversas minorías étnicas y 9 de ellas eran negras. Dahmer insistía en que la raza de sus víctimas era algo incidental para él y que lo que le llamaba la atención era la forma del cuerpo de una víctima potencial. Estas afirmaciones han sido respaldadas por un estudio de especialistas forenses independientes sobre la selección de víctimas de Dahmer, cuyo análisis
antropológico reveló que sus víctimas compartían una similitud morfológica y sugería que Dahmer se sentía psicológicamente atraído por un determinado tipo de cuerpo antropométrico. La mayoría de las víctimas de Dahmer fueron asesinadas por estrangulamiento después de haber sido drogadas con sedantes, aunque su primera víctima fue asesinada por una combinación de apaleamiento y estrangulamiento, y su segunda víctima fue golpeada hasta la muerte con otra víctima asesinada en 1990, Ernest Miller, que murió por una combinación de shock y pérdida de sangre debido al corte de su arteria carótida. A 4 de las víctimas de Dahmer asesinadas en 1991 se le practicaron agujeros en el cráneo, a través de los cuales Dahmer inyectó ácido clorhídrico o más tarde agua hirviendo en los lóbulos frontales, en un intento de inducir un estado permanente sumiso e irreversible. Esto resultó fatal, aunque no era su intención en todas las ocasiones. El 22 de junio de 1991, Tracy Edwards, su última víctima, consiguió escapar esposado. La policía lo vio y esta vez decidieron investigar. Fueron al apartamento del hombre que lo había esposado y al revisar la habitación descubrieron varias fotografías de cadáveres. Dahmer intentó huir, pero fue detenido. En su casa encontraron una cabeza humana en la nevera, 2 bolsas en el congelador que contenían un corazón humano y unos genitales masculinos. En la habitación se encontraron 5 cráneos y diversos objetos como cuchillos, sierras y martillos, así como fotos detallando procesos de desmembramiento de cuerpos humanos. En otro cajón se encontró un esqueleto completo con los huesos limpiados en cloro, un cuero cabelludo disecado y un tambor de 260 litros lleno de ácido con 3 torsos y otras partes humanas. También se encontraron rastros de sangre en las paredes. Días después, los vecinos de Dahmer dispararon las puertas de su casa ante el horror que causaron sus crímenes. Los psiquiatras que lo atendieron le dijeron que estaba enfermo, por lo que se declaró culpable, con atenuante de enajenación mental, para ser condenado a una cárcel especial para enfermos mentales. Pero el atenuante fue finalmente rechazado. En principio, se había declarado inocente, pero cambió su declaración por la gran cantidad de pruebas encontradas en su contra. El jurado entonces lo declaró mentalmente sano y como consecuencia fue finalmente sentenciado a 15 cadenas perpetuas consecutivas. Fue enviado a Columbia Correctional Institute en Portland, Wisconsin, donde fue entrevistado por el perito en perfiles criminales del FBI. Este famoso experto coincidió en que para defensa de la sociedad, el condenado tenía que permanecer encerrado durante el resto de sus días. Sin embargo, destacó que había sido internado en un hospital psiquiátrico y no en una cárcel común, puesto que era un enfermo mental, aunque a veces pareciera estar en su sano juicio. Racionalizará su conducta. El criminal admitió haber practicado el canibalismo y devorado los bíceps de una de sus víctimas, y las zonas con menos grasa. También admitió haber bebido la sangre de sus víctimas. Señaló que se masturbaba ante los trozos humanos y las calaveras de aquellos que consideraban hermosos y a quienes no querían perder. Contó a la policía que tenía la sensación de poder permanecer al lado de ellos si los mataba y conservaba sus cráneos y huesos para hacer un altar. Declaró también que los 3 cabezas halladas en su nevera y en su congelador con la carne intacta pertenecían a sus 3 últimas víctimas. La corta estancia de Dahmer en prisión estuvo marcada por los conflictos. Se le mantuvo en custodia protectora con una interacción limitada con otros presos, aunque se le dio permiso para comer, tomar clases y hacer trabajos con otros reclusos después de su primer año. Dahmer bromeaba con el canibalismo, dando forma de partes del cuerpo en su comida y utilizando ketchup para crear sangre, mientras se burlaba de los guardias y otros reclusos a los que decía que les iba a morder. El pastor de prisión, Roy Radcliffe, recordaba que Dahmer tenía un póster de caníbales anónimos en su pared. El 28 de noviembre de 1994, tan solo 2 años después de su condena, Dahmer recibió una paliza de muerte
por parte de Christopher Scraver, un compañero de prisión en la institución correccional de Columbia, en Wisconsin. Dahmer, de 24 años, había salido de su celda para realizar trabajos de limpieza y estaba acompañado por Scraver y otro recluso, Jesse Anderson. Los tres hombres se quedaron sin supervisión en las duchas del gimnasio de la prisión durante cerca de 20 minutos. Alrededor de las 8:10, Dahmer fue descubierto en el suelo de los baños con graves heridas en la cabeza, tras haber sido apaleado con una barra de metal y haber recibido un golpe en la cabeza contra la pared. Fue declarado muerto una hora después en el hospital Anderson. Recibió golpes con la misma arma y murió 2 días después a causa de sus heridas. Scraver, quien cumplía condena perpetua por asesinato cometido en 1990, dijo a las autoridades que había atacado a la pareja y escondido la barra de metal en su ropa antes de los asesinatos. Más de 20 años después del incidente, Scraver habló por primera vez sobre por qué mató a Dahmer. Scraver dijo que golpeó de muerte a Dahmer después de que se sintiera desconcertado por el asesino, que según él fabricaba miembros cortados con la comida de la prisión y los rociaba con paquetes de ketchup a modo de sangre. Los ponía en lugares donde había gente. Días antes del asesinato, Dahmer encontró la religión y se bautizó. Lo curioso es que John Wayne Gacy, más conocido como Pogo el payaso, o como en este canal ya se hizo un vídeo, el asesino que inspiró a la novela de It, fue ejecutado el mismo día, y también hubo una eclipse solar total, en el cual coincidió con la hora del bautismo de Dahmer y la ejecución de John Wayne Gacy. ¿Qué os ha parecido? Realmente es que la realidad supera la ficción por creces, o sea, pero por creces. Esto va a estar así porque me faltan unas cositas aún por grabar del audio, pero bueno, voy a decir lo que creo que sí que no está porque hay algunas cositas que me faltan. El que asesinó a Dahmer dice que no veía que, como muchos reclusos, ¿vale? Que sí que se sentían culpables y que estaban cambiando y tal. Él decía que no veía arrepentimiento, o sea, todo lo contrario. Por eso hacía muestras como que comía carne, o sea, de canibalismo, ¿sabes? No la manera de comer, sino de... Eso sí que sale en la serie, que chupaba así la carne como si la estuviera saboreando, como si fuera de una víctima, ¿vale? El ketchup se lo bebía como si fuera sangre, o sea, lo simulaba como si fuera sangre y lo chupaba, o sea, es que es brutal. No explico mucho lo de cómo asesinaba, porque prácticamente hacía lo mismo, o sea, les taladraba la cabeza, les metía ácido o agua caliente, que eso no lo he dicho, pero bueno, agua caliente o ácido, siempre se pasaba, terminaba matándolos, descuartizándolos y terminó bebiendo su sangre, o sea, es que es brutal. Así que nada, pues no me enrollo más y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Suscribiros al canal, darle a like y nos vemos en el próximo vídeo. Bye.